베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió en extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여 성삼위일체 우리 주라. 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 전군 전사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광 모든 죄인 눈 어두워 보지 못하네. 거룩
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo en el cual nos has determinado y así podemos venir en esta hora a poder entregar este culto y recibir tu bendición. Padre Dios, obra con todos nuestros miembros en esta hora y ayúdanos, Señor, para que nosotros sepamos estar llenos de ese gozo y dar gracias delante tuyo en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 하나님의 진리등대 길이 길이 빛나리 우리들도 등대되어 주의 사랑 비추세 우리 작은 불을 켜서 험한 바다 비추세 물에 빠져 헤매느니 건져내어 살리세 죄의 밤은 깊어가고 성난 물결 설렌다 어디 불빛 없는가고 찾는 물이 많구나 우리 작은 불을 켜서 험한 바다 비추세 물에 빠져 헤매느니 건져내어 살리세 너의 등불도 두어라 거친 바다 비춰라 빛을 찾아 헤매느니 생명선에 건져라 우리 작은 불을 켜서 험한 바다 비추세 물에 빠져 헤매느니 선전해여 예배 성공을 위해서 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado y nos has llamado como tus servidores. Ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual tú puedas gozar y puedas complacerte. Ayuda, Señor, nosotros con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, a primero de revestirnos de la sangre de Cristo y arrodillarnos delante tuyo. Ayuda, dejamos todas nuestras cosas delante tuyo y perdona, Señor, por esos momentos en el cual nosotros hemos vivido con nuestro propio ser y no hemos dependido de ti. Ayúdanos, Señor, a poder dejar todo esto y enterrar todo esto a un lado. Y ayúdanos, Señor, a solamente depender de la sangre de Cristo y de la gracia de Cristo. Y ayúdanos, Señor, que tú nos puedas recibir a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos recibir tu amor y así podamos tener esa fuerza para poder vencer este mundo. Obra, Señor, en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poder estar lleno, Señor, de tu gracia y de tu amor. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
감사합니다. 주님께 감사합니다. 찬양과 존귀와 영광을 받기 Padre, que eres apto para recibir la gracia y la alabanza. Damos gracias porque nos has dado tu gracia y nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo en esta hora. Padre Dios, perdónanos por esos pecados que hemos cometido al vivir en este mundo. Ayúdanos, Señor, que nosotros vamos a ser limpios a través de la sangre de Cristo y ser esos servidores que sean aptos para venir delante tuyo. Padre de Dios, tú nos has guiado por estos 53 años dentro de nuestra iglesia. Damos gracias por ello y damos gloria delante tuyo y también guía nuestra iglesia a través del Espíritu Santo de ahora en adelante. Y ayúdanos, Señor, que tú seas el que guíes en nosotros y hagas de nosotros esa iglesia que sea esa iglesia de Cristo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros guarda, Señor, y te damos gracias porque nos has guardado hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a siempre dar gracias delante tuyo, a amar a tu palabra y así, ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestro prójimo y también de la misma manera podamos preparar para la próxima generación. Padre Dios, te damos gracias por el obispo. Dale la paz, Señor, en su corazón. Y ayúdanos, Señor, para que él pueda realizar su pastoreo a través del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que sea ese pastor en que nos guía a nosotros, a todas sus ovejas, a ese lugar donde está la vida y la vida eterna. En el día de hoy nos hemos reunido para poder recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, que el obispo pueda llevar tu palabra a través del Espíritu Santo y todos nosotros con un corazón humilde recibiremos esta palabra como la palabra de Cristo. Ayuda, Señor, que toda preocupación, toda oscuridad y toda depresión y toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús en esta hora a través de este culto. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recuperarnos y podamos ser limpios a través de la sangre de Cristo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos conocer ese corazón, esa situación de la iglesia y del obispo y así todos juntos podamos ser esos trabajadores. Y ayúdanos, Señor, que nosotros con un corazón humilde y podamos triunfar en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo en este culto y hemos traído nuestra fe delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y ayúdanos, Señor, que puedan estar llenos de este gozo y así tener la inspiración del reino de los cielos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición, que cada uno de ellos tengan esa inspiración para poder sostener esa bendición que tú vas a dar. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia sin cambiar. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos siempre tengan esa guía que viene de ti. Y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener esas gracias delante tuyo, ese testimonio de tu palabra, así poder triunfar. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan confesar que lo que es tuyo a través de esas ofrendas y haz que esas ofrendas puedan usarse en esta tierra y en el reino de los cielos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículo 35 hasta el 42. La palabra de Dios, Juan 4, versículo 35 hasta el 42. Vamos a leer todos juntos. 시작. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goza juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de que llegaron en la ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo esto lo que he hecho. Entonces vieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por él, por la palabra de él, y dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. En esta hora, oremos antes de escuchar la palabra del Señor. También oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 예배 가운데 불러주시고 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 거룩한 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님께서 오늘도 또 말씀의 또 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 허락하여 주셔서 하나님의 말씀을 성령으로 교회 앞에 담대히 또 선포하고 증거할 수 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감동의 또 말씀을 하나님의 말씀으로 아멘하게 도와주시고 또 그 말씀을 성령으로 듣게 도와주시고 그러므로 깨닫고 또 순종할 수 있는 또 능력이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 온 교회가 또 감독님의 또 말씀을 통하여 또 교회와 하나 되어 한 방향으로 달려가는 믿음의 거룩한 역사를 이루게 도와주시고 우리 모두가 또 말씀을 통하여 놀라우신 주의 은총과 또 주의 사랑을 힘입을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 감독님에게 또 권능이 충만하게 도와주시고 또 성령 충만하도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y nosotros deseamos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo que has puesto y ayuda un Señor que pueda llevar esa palabra y vida eterna, y ayuda un Señor que todos podamos triunfar. Ayúdanos a través del Espíritu Santo, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Predique la fe. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Padre. Él recibe la gloria a través de su amor y complacencia. Dios amó al Hijo grandemente y el Hijo complace al Padre con la obediencia. La verdad significa esparcir la semilla y cosechar. Jesús esparce la semilla del reino en los cielos a través de su obra, y nosotros hemos cosechado la semilla que Él sembró. El que cosecha ya ha recibido la vida eterna y autoridad. Por lo tanto, los creyentes que se han convertido en cosechadores reciben el amor del Señor y complacen al Señor. Aquel que esparce la semilla es del cielo y predica de sí mismo. Aquellos que escuchan y creen de esta noticia son salvos. Aquellos que escuchan y creen en el Evangelio tienen la fe verdadera y segura. Nadie puede quitar esta fe. Dios derrama el Espíritu Santo para fortalecer esta fe. La fe que viene del Espíritu Santo es segura y continua hasta la resurrección. La fe viene del escuchar y el escuchar viene de los que predican. El Evangelio es predicar con amor y cosechar con gozo. Cuando predicamos el Evangelio y guiamos a los espíritus de las personas, Dios es glorificado. Dios los ama y se complace. La Iglesia predica el Evangelio con amor y acepta con gozo a los creyentes que han recibido la salvación. No hay gloria si estas dos no tienen armonía. Predique el Evangelio para que puedan obtener la fe. Diligentemente esparzamos las semillas con amor. Salvemos a todas las personas como si estuviéramos cosechando con gozo. Amén. 교회에
가장 큰 임무는 영혼 El 구원의 gran deber de la iglesia en que está en salvar a los espíritus. 다른 활동도 Dentro de la iglesia podemos ver que hay diferentes actividades y acciones en las cuales nosotros hacemos, pero es que todo esto viene a través de salvar a los espíritus. Todo se basa en esto. 영혼 구원의 성취를 위해서 Para poder cumplir con el salvar a los espíritus, para poder cumplir esto, todas las otras diferentes cosas están siendo puestas como ayuda para cumplir esto. Si nosotros digamos, si hay una iglesia, si vemos a la congregación a esa iglesia, si vemos la fe y la vida de esa congregación, una de las funciones que son que representa a esta congregación, que es el predicar, es el llevar la palabra. 삶에 Si nosotros vemos en el valor de una iglesia y que se calcula a través de del predicar, o sea, cómo ellos están predicando, qué actitud ellos tienen al frente de predicar. 전도를 열심히 합니다. Podemos ver que muchas personas se esfuerzan para poder predicar y hay algunas personas que lo hacen 분들에게 아까 todos los días. 되게 만드는 것은 그렇지 않고 억지로 Pero también hay otras personas que predican todos los días de la misma manera, pero lo hacen obligadamente y pues no tienen ese corazón de agradecimiento dentro de ellos. Pero entonces si vemos a las personas que les acabo de decir, el segundo grupo de personas, podemos ver de que ellos lo hacen por un tipo de deber, pero podemos ver que dentro de ellos tienen esa negatividad dentro de ellos. ¿Por qué? Porque ellos podrán pensar, yo me esforcé tanto para poder hacer esto, pero entonces las otras personas ni siquiera me reconocen. Pero entonces, ¿será que esto no tiene ningún sentido? ¿Será que esto, como no tengo nada de vuelta para mí, será que esto lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo tengo que hacer? Lo piensan de esa manera y entonces terminan parando de predicar, o sea, terminan en no predicar a las otras personas. Y luego, tercero, si vemos a otro grupo de personas, hay unas personas que no tienen siquiera ningún interés en predicar. Pues alguien lo va a hacer, no hay necesidad de que yo lo haga. Piensan que automáticamente hay una persona va a predicar, o sea, están menospreciando esto. 자, Pero queridos hermanos, nosotros, según como la Biblia nos está enseñando a nosotros, cada uno de nosotros tenemos esa experiencia y nosotros a través de esta experiencia predicamos a las otras personas. ¿Cuál es ese enfoque de cuando nosotros predicamos a las otras personas? Yo siendo pecador, yo pues así de pecador he recibido la gracia. Usted también puede recibir la gracia. Dios también desea darle a usted la gracia. Yo que era una persona que era difícil de recibir esa gracia, que era algo imposible para que yo pudiera recibir esa gracia, lo he recibido. Esa es la experiencia que nosotros predicamos. Dentro de la iglesia podemos ver que todos nosotros tenemos esa experiencia, algo común en todos nuestros miembros y todos nosotros es que hemos tenido esa experiencia. Si nosotros vemos dentro de la iglesia desde su esencia podemos ver que ya está preparada para predicar, porque todos tienen esa experiencia. Desde su esencia, desde su identidad siendo ahora cristianos, es el llevar esto, es el predicar. ¿Por qué? Porque ocurrió algo que no debió pasar. Por eso el predicar, el llevar la palabra es algo obvio, es algo que nosotros tenemos que hacer. Y Dios usa a estas personas y reúne a estas personas en la iglesia y edifica la iglesia para que así estas personas puedan llevar el evangelio, puedan predicar lo que ellos han experimentado. Por eso la iglesia ha recibido este llamado. Por eso no importa cuánto sea la pequeña la iglesia o tan grande la iglesia, toda iglesia tiene el deber de predicar. No solamente nosotros, sino toda
todas las iglesias tienen ese deber de llevar la palabra, de predicar. Si nosotros vemos por ejemplo, a una iglesia que es pequeña, podemos ver que ellos se esfuerzan día tras día y con todo fervor para poder llevar la palabra, para poder predicar. 온 힘을 다해서 Podemos ver de que cada uno de los miembros se esfuerzan con todo su ser y se enfocan en ese momento para poder llevar la palabra. Podemos ver de que esto se convierte en una urgencia para ellos, el predicar, y comienzan a predicar y preparar para poder predicar. Podemos ver que su enfoque está en eso. Pero si vemos a las iglesias grandes, podemos ver de que las iglesias grandes no ven que se están esforzando para predicar. Pero la verdad es que no es así, sino que es la diferencia en el sistema. Es como la iglesia es tan grande, podemos ver de que el sistema, aunque no se ve que esté predicando, todos estén predicando de la misma manera como los pequeños, como las iglesias pequeñas, están pues predicando en un sistema, en una organización, dentro de una organización. Por eso toda iglesia tiene que predicar. Pero queridos hermanos, por ejemplo, si no predicamos y si nosotros no estamos esforzándonos para esto, entonces estamos malinterpretando la iglesia. Si ustedes tienen este pensamiento, ahora tienen que abandonar esto y ahora tienen que renovar sus pensamientos. Cada uno de nosotros tenemos su deber y cada uno está en su deber. Pero todos nosotros 있는 곳에서 nos estamos esforzando y estamos dando todo nuestro fervor. ¿Para qué? Para poder salvar a las otras personas, para poder predicar a las otras personas. Por eso nosotros tenemos que descubrir que somos personas que tenemos que llevar el evangelio. Por el hecho de que la iglesia es grande y puede verse que pues se está enfocando en otras cosas, entonces la verdad eso no debería ocurrir. 그렇게 되면은 우리는 더 이상 Si esto ocurre, entonces ya no somos la iglesia de Cristo. Ahora nos hemos alejado mucho de la esencia, o sea, el propósito por el cual fue edificada la iglesia. 전도는 Entonces, como ahora exteriormente uno podrá pensar, como la iglesia ahora no está predicando, entonces nosotros no hay necesidad de predicar. Pero queridos hermanos, las personas que están pensando de esta manera están pensando erróneamente. Obviamente, si todos a un 100% salimos y predicamos, obviamente el sostener la iglesia será un poco difícil de sostener la iglesia. Por eso cada uno pues tiene su rol y por eso así pues nosotros partimos y dividimos los roles de cada persona para poder hacer esto, para poder sostener la iglesia. Por eso, entonces podemos ver que muchas personas obran en diferentes lugares, pero tenemos que saber de que todos tenemos que participar en predicar, aunque no sea directamente. Pero entonces si la iglesia no predica, entonces ¿qué está en lo incorrecto? Está en lo erróneo. 막힌 전도의 Pero entonces, si nosotros vemos si hay un problema en no poder predicar, si la iglesia no puede predicar, entonces tiene que cambiar rápidamente su sistema para poder predicar. O sea, si no predica, entonces no es iglesia, no puede ser iglesia. Por ejemplo, digamos, uno puede decir, esto es algo que nosotros hemos hecho por muchos años, pero si esto ahora no tiene el resultado de predicar, entonces tenemos que cambiar ese sistema. Nosotros también dentro de nuestra iglesia hay cosas, hay sistemas en el cual no nos hacen llevar la palabra. Tenemos que cambiar esto. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos esforzamos para predicar? ¿Cuál es la diferencia entre las personas que se esfuerzan para predicar y las que no? ¿Cuál es esa gran diferencia entre las dos? Está hablando sobre la diferencia en la recompensa que en ese día vamos a recibir, que cada uno de ellos van a recibir es completamente diferente. Dentro de el predicar y el llevar y el salvar a los espíritus, tenemos que saber que dentro de esto, ¿qué hay? Dentro de esto hay una recompensa. 우리가 전도를 열심히 하는 이 일은 El hecho, esa obra de que nosotros nos esforzamos para poder predicar a los espíritus, ¿qué es? Es algo que nosotros hemos recibido de nuestro Señor. 위해서 하는 의무로 한다.
Nosotros podemos pensar también, ay, yo estoy predicando, ay, porque es un deber mío, o ay, es porque me he sido conmovido dentro de mí, por eso yo predico. No solamente es eso, sino que antemano tenemos que saber que es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Es algo que cada uno de nosotros instintivamente conocemos y sabemos, por eso nosotros predicamos. Es algo instintivo, o sea, es un privilegio que nosotros recibimos de Dios. Estamos haciendo esa misma obra que el Señor ha hecho, esa obra que el Señor ya nos ha dado a nosotros, esa obra que el Señor ya ha hecho cuando estuvo en esta tierra, ahora nos lo ha dado a nosotros, nos lo ha ungido dentro de nosotros para poder hacerlo. Por eso nosotros sabemos de que nosotros al hacer esto, al llevar esa misma obra, nuestro Señor se va a complacer. Por eso nosotros lo hacemos. Porque tenemos ese privilegio, como dentro de, si vemos esa obra que el Señor ha hecho, entonces podemos ver de que esa obra que el Señor se ha hecho, eso tiene gran llamado, tiene gran fuerza, pero entonces cuando nos lo da a nosotros, esta obra no debe ser desaparecer, o sea, no debe ser rompida, ese privilegio que hemos hecho, sino con ese mismo privilegio que el Señor ahora nos ha dado a nosotros, tenemos que saber que lo hemos tenido y también tenemos que saber que el Señor estuvo en ese lugar, en esta tierra, llevando esta palabra, y dentro de eso, aunque haya sufrimiento, también hay ese gozo en Él. ¿Por qué? Porque porque va a cumplir esa obra del Padre, como dice en Hebreos 12:2. Podemos saber de que el Hijo vino para hacer la obra del Padre. Él vino para poder cumplir esa obra del Padre. Por eso, así, de esta manera, entrega este gozo delante del Señor. Y nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, de la misma manera, tenemos que seguir al Señor y hacer y complacer al Señor. Para poder complacer al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la obra del Señor. Cuando la obra del Señor prospera, el Padre es quien se goza y el Padre es quien se complace por ello. Por eso nosotros, al estar en esta tierra, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Tenemos que hacer la obra del Señor. Ustedes y yo estamos haciendo la obra que el Padre se complace. Y especialmente esa obra que nosotros estamos haciendo, esa obra que Él hace a través de nosotros, ¿qué es? Es esa obra que el Hijo recibirá, se complacerá, que dará complacencia al Padre. El Padre se complacerá en la obra que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque es la obra que nosotros hacemos siguiendo al Hijo. Queridos hermanos, ¿qué ocurrirá si nosotros no predicamos? Esa obra de Jesús fallará. Si lo hablamos en otras diferentes palabras, la obra de Jesús fallará. Por eso, nosotros, el hacer la obra del Señor es para poder complacer al Padre. Y no solamente eso, sino que también esto será una recompensa para nosotros. Una recompensa para nosotros. Cuando nosotros estamos predicando y estamos en acción en ese momento, obviamente hay dificultades y pues sufrimos en ese momento. Y pues obviamente en ese momento también no solamente recibimos ese sufrimiento, sino que también al mismo tiempo sentimos ese gozo y esa satisfacción por hacer esto. Pero también algo que tenemos que tener, algo que no sale de nuestra cabeza, que es que habrá una recompensa y tenemos esa esperanza de esa recompensa. Por eso esto se convertirá en una motivación para nosotros. No habrá nadie que no quiera participar en la obra del Señor. Por eso, ese privilegio que solamente Él puede sostener, o sea, aquel que es el Salvador de todo el mundo, esa gran obra que el Señor ha hecho del Padre, solamente el Hijo, esa obra que solamente el Hijo puede hacer, ese privilegio. Pero queridos hermanos, nosotros hemos entrado en ese privilegio.
할 수 있는 것이 전도. Por eso nosotros podemos predicar dando gracias delante del Señor. 견디시면서 하셨습니다. ¿Por qué? Porque el Señor sostuvo esta obra, este deber, sosteniendo diferentes sufrimientos e insultos y dificultades. Él estaba disfrutando de ese privilegio que él que había recibido del Padre. Él se estaba gozando en ese momento. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que hemos heredado, o sea, que hemos recibido este privilegio. 그리고 전도는 이에 힘쓰는 Por eso, si nosotros vemos el predicar a las otras personas, nos trae a nosotros la gloria. Aunque no sea en ese mismo instante, nosotros recibiremos esa gloria en ese día, esa gran recompensa. Por eso, el predicar a las personas, si vemos en el estándar y en el rango, este deber que hemos recibido es algo muy grande. El salvar a los espíritus, la verdad, es algo que ninguno puede hacer. Y también no solamente eso, sino que sabemos que la gloria que va a recibir será grande. Es grande esa obra. Y si nosotros vemos dentro de la iglesia, podemos ver que se forma a través de un sistema, y como nosotros les estoy diciendo constantemente que nuestra iglesia no es que no esté predicando, sino que ahora en este momento, aunque se pueda ver de que estamos haciendo otras obras, la verdad es que nos estamos esforzando y estamos yendo para poder predicar a las otras personas. Es esa obra que uno tiene que hacer. El Señor, esa gloria del Señor. 필요한 건 100% 해놓으셨고 Y el Señor ya realizó toda la obra que tenía que hacer. Y ahora nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estamos cosechando. No estamos levantando la siega, estamos segando. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. El Señor ya sembró, Él hizo todas las cosas. Ahora estamos segando, estamos cosechando. Por eso, si nosotros vemos la iglesia, ahora la iglesia tiene que formarse siendo iglesia, 전체적으로 y por eso nuestra iglesia también 미비하지 않도록 no debe menospreciar el predicar y no debe malinterpretar que la iglesia ahora no está predicando. E incluso a la iglesia en los diferentes maneras en el cual se está trabajando, todos nosotros, nuestras miradas tienen que estar en el predicar, en llevar esta palabra en las otras personas. Y las personas que predican tienen un sueño. 그리스도께서 나의 ¿Cuál es ese sueño que ellos tienen? 그리스도께서 나의 Las personas que predican de que nuestro Señor está recordando todos nuestros sufrimientos y nuestros esfuerzos. 이 보상에 대한 꿈이죠. O sea, estamos hablando en otras palabras, estamos teniendo ese sueño de esa esperanza para recibir esa recompensa. Podemos ver, le estoy constantemente hablando sobre la recompensa. Podemos ver que el predicar ahora ya no es difícil para nosotros. 것이 아니라 El Señor cuando nos da a nosotros, usted si quiere predicar, predique, si no, no lo haga. No es esto, sino que el Señor, Él nos está dando la obra que Él ya ha hecho. Él ya ha sembrado todo y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cegar, tenemos que cosechar. Por eso nosotros ahora, cuando vamos en ese momento en predicar, ¿qué es? Es compartir este gozo que nosotros hemos recibido. Por eso es obvio que nosotros también sintamos ese gozo que el Señor ha experimentado. 그래서 영원한 일에 투자하는 우리 Por eso, 교회라는 걸 기억. tenemos que recordar que toda nuestra iglesia es la iglesia que está 그런 마음을 갖추시기를 예수 이름으로 축원합니다. que está invirtiendo para lo que es del reino de los cielos, y espero que todos nuestros miembros también puedan compartir a esto y puedan predicar a las otras personas. Se les bendiga en nombre de Jesús, que así sea. 전도에 대한 Pero antes de esto, antes de seguir y continuar, algo que tenemos que saber, algo que es muy importante, que tenemos que saber qué es cuando nosotros prediquemos, qué es el predicar, el ir y salvar a los espíritus, es algo que nosotros
nosotros tenemos que hacer hasta el último momento en que a este mundo, y nuestra iglesia siempre tendrá que predicar. Pero algo diferente que es que ahora la forma en la cual nosotros predicamos tiene que cambiar. No debe ser igual que antes. ¿Por qué? Porque ya esta generación ha cambiado. Ha cambiado por completo. Por eso tenemos que cambiar la forma de predicar. No podemos seguir diciendo lo anterior. Por ejemplo, si nosotros, un ejemplo, hace 10 años atrás, digamos, las personas que usaban los teléfonos o los smartphones, la verdad, eran menospreciados. Dijeron que por qué pues siguen en esa pantalla. 보기 때문에 Pero 인 거죠. entonces si vemos ahora, podemos ver que todos ahora se sostiene a través de este celular, de los smartphones. O sea, ahora todo depende de esto. Pero, por ejemplo, si nosotros continuamos con lo que es del pasado, entonces obviamente nosotros no vamos a poder predicar en esta generación, en esta hora. Ahora, esa función que está haciendo el smartphone, o sea, los celulares, es algo crucial ahora en la vida de todas las personas. 거의 효과가 없는 쪽으로 옮겨가고 있습니다. Pero entonces, si no usamos a esto para poder predicar, entonces la verdad no vamos a poder predicar. Por eso tenemos que cambiar la forma en la cual nosotros predicamos para que así podamos tener pues resultados. Por ejemplo, si la forma en la cual predicamos, si no tiene resultados, eso no significa que tenemos que seguir con eso, con esa forma hasta lo último, sino que tenemos que cambiarlo rápidamente, año tras año por lo menos, para poder cambiar y la función, o sea, la forma de predicar. No podemos llevar esto 40 años. 그래서 우리가 앞으로는 Y luego, segundo, ¿qué es lo que nosotros ahora tenemos que hacer también? Espero que todos nuestros miembros puedan recordar esto y también que cada uno de ustedes puedan tener esa nueva 우리가 되기를 간절히 바랍니다. 아멘 하시기 바랍니다. iniciativa para poder predicar. Y espero que así sea. Les vengo en nombre de Jesús, que así sea. Digan amén si las personas que van a hacerlo. Y ahora, segundo, nuestra iglesia es una iglesia que es grande. Es una de las iglesias más grandes. Pero ahora, el predicar es difícil de hacer. Por eso, a través de estos últimos 5 años, la verdad, no hemos predicado mucho. 교회가 아닙니다. Nuestra iglesia no se puede decir que sea iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora está siendo perseguida, y ahora tienen limitaciones para poder predicar. Porque todavía existen esas personas que nos están limitando para no poder predicar. ¿Por qué? Porque estas personas incluso malinterpretaron e incluso pusieron y hicieron diferentes informaciones falsas para poder malinterpretar a nuestra iglesia. Hicieron dificultades y hizo difícil para que nuestra iglesia pueda predicar. Ahora nuestra iglesia es difícil de predicar. 우리 교회에서 더러운 영적 그런 영향들 Nuestra iglesia ahora tiene que abandonar y tiene que quitar toda esa influencia que es del enemigo. Y ahora nuestra iglesia, todos tenemos que arrepentirnos y todos nosotros tenemos que volver al Señor. 기뻐하고만 있을 수는 없는 것입니다. Y la verdad es que nosotros no podemos estar gozosos día tras día y diciendo como que nada ha ocurrido. Tenemos que cortar con esto por completo. 교회의 생명줄은 Tenemos que cortar con esto. 양식이나 다름없거든요. 교회 전도는 La 매일 먹는 양식 같은 것입니다. El predicar es como la comida que cada día nosotros comemos. 전도할 수 있는 교회. Tenemos que orar para que todos juntos nuestra iglesia pueda ser esa iglesia que pueda predicar la palabra, y tenemos que hacer que nuestra iglesia no vaya a ser atacada nuevamente por el enemigo y que no haya ninguno que venga atacar y a debilitar a nuestra iglesia, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener esa actitud que sea apta delante del Señor y tener ese nuevo comienzo para poder predicar y puedan comenzar dentro de nuestro espíritu y todo nuestro corazón. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 영적으로는
nuestra iglesia espiritualmente. ¿Qué es? Si vemos el predicar y el salvar a los espíritus, es la forma en la cual puede sostener la vida dentro de la iglesia. Y si no predicamos, entonces nuestra iglesia, la verdad, 일에 몰두하면 우리 영은 no podrá vivir. Si nosotros nos enfocamos en otras cosas, entonces nosotros moriremos. Tenemos que enfocarnos en predicar y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea ahora en adelante. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído para poder explicar un poco más acerca en profundidad los versículos que hoy leímos. Tenemos que ver los versículos anteriores. Como les había dicho anteriormente, Jesús había entrado a Samaria y habló con la samaritana y Jesús reveló que Él era el Cristo, y podemos ver de que él, conociendo a Jesús, conociendo el pasado de esta mujer y conociendo todo sobre ella, de todas maneras se reveló ante ella de que era el Cristo. Pero entonces, en medio de esa situación, los discípulos en este momento fueron a la ciudad para poder comprar algo de comer. Pero cuando entonces ellos volvieron, ¿qué es lo que descubrieron? Si vemos en Juan 4:27, podemos ver de que ellos se maravillaron y se sorprendieron al ver de que el rabí está hablando con una mujer. Un rabí normalmente no hablaba con una mujer, e incluso no hablaba con una mujer que era samaritana. O sea, era algo imposible de imaginar. Pero entonces, en ese momento, la mujer se sorprendió acerca de esto, como dice el versículo 28, y ella dejó pues el cántaro, y se fue a la ciudad y corrió hacia la ciudad. Y ella tenía ese corazón de ir y compartir eso con otras personas. Y si vemos en el versículo 29, ¿qué dice? Venid y ved al hombre que ha hecho todo cuanto he hecho. O sea, vengan ustedes a ver a aquel que ha hecho todas las cosas que les acabo de decir. Pero entonces, de todas maneras, fue cuidadosa con sus palabras y le dijo, ¿no será este Cristo? O sea, está hablando sobre cuando habla de Cristo, cuando los judíos estaban hablando, ese Cristo que judíos había hablado. O sea, aquel que Moisés había dicho, dijo de que era aquel que iba a venir igual a él. Y de pronto, pues, estaba diciendo que era él el que estaba hablando, o sea, el Cristo. Entonces ella pues fue cuidadosa con esto y le dijo como, ¿será que era él, Cristo? O sea, si vemos exteriormente, uno podrá pues ver como, les está diciendo a ellos cuidadosamente, y le está sugiriendo ella, diciendo, ¿será que él es el Cristo que los judíos están hablando? No sabré. Pues, ¿por qué le estaba hablando así? Pues, cuidadosamente, porque esta mujer era pecadora dentro de la sociedad. Pero entonces muchas personas en ese momento vinieron a donde estaba Jesús para poder verificar lo que esta mujer había dicho. Pero si vemos en Juan 4:30, le estaba diciendo a Jesús, le dijo Jesús también a los discípulos, les dijo a Jesús, Rabí, come, como en ese versículo 31, ofreciendo la comida que ellos habían traído. Pero algo que nosotros tenemos que conocer en este momento, ¿qué es? Es que en ese momento Jesús debió comer, pues rápidamente en ese momento. Pero si nosotros vemos el poder comer en esta generación que ahora estamos viviendo, y en esa generación de antes en que Jesús estaba viviendo, era un poco diferente. ¿Por qué? Porque el comer era algo crucial en ese momento. Por eso, como era tan escaso la comida, entonces tenían que comer cuando pudieran. Pero entonces, si nosotros vemos ahora, en la sociedad que ahora nosotros, en la vida que nosotros ahora estamos viendo, la comida no es algo como tan necesaria, o pues comemos no solamente pues para sobrevivir, sino para poder disfrutar de la vida. Pero en ese momento, la verdad, la comida era tan escasa que era muy importante
importante la comida. O sea, la comida se conectaba con el sobrevivir. O sea, era como algo literalmente que se conectaba. Pero entonces en ese momento los discípulos le estaban rogando, diciendo como, ay, Rabí, come, rápidamente come. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que respondió? Completamente diferente. Él no aceptó esa comida, sino que fue lo que es el versículo 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Pero entonces los discípulos en ese momento pues les pareció extraño esto y ¿qué es lo que dice el versículo 33? Dice, ¿le habrían traído a alguien de comer? O sea, los discípulos no habían entendido las palabras de Jesús. Pero Jesús ahora, ¿qué fue lo que dice en el versículo 34? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero entonces podemos ver esa comida de Jesús. No estamos hablando sobre esa comida, la comida de Jesús. No es esa una comida de comer, o sea, de que uno tiene que comer, sino es esa comida de Él. Es algo que Él tiene que actuar, o sea, tiene que hacer algo. O sea, estamos hablando sobre esa obra del Padre. Él es aquel que ha venido para poder realizar la obra del Padre. Como dice en Juan 5:17, Él viene para poder, y se enfoca solamente para poder triunfar en esta obra del Padre. Por eso, incluso en ese momento, sabe de que el Padre está junto conmigo, incluso ahora, y yo estoy trabajando. Pero entonces también que dice en Juan 9:4, es necesario hacer la obra de que me envió, sea durante el día o la noche, y es algo que ustedes también tienen que hacer. Es la obra que cada uno de ustedes tienen que hacer, esa voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es salvar a los espíritus que se habían perdido. Y vamos a ver todos juntos Juan 6, versículo 38 hasta 40. Si vemos todos juntos Juan 6, 38 hasta 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Por eso, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es salvar a los espíritus y hacer que ellos puedan tener la vida eterna. Es buscar a los que han sido perdidos. Por eso, si nosotros vemos en Lucas 19:10, ¿qué dice? Resume esa obra del Padre, que es el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que han sido perdidos. Por eso Jesús, pues obviamente para poder sostener su vida, obviamente tiene que comer el alimento. ¿Por qué? Porque si no come tendrá dificultad para poder sobrevivir. Pero entonces si vemos en esta sociedad, en este momento, la verdad no es así tan difícil, pues es difícil entender esto. Obviamente, en ese momento, el no poder comer era algo normal, y por eso el hecho de que al momento que tuvieran comida, tiene que comer en ese momento rápidamente. ¿Por qué? Porque el momento en que comen no solamente es llenado pues físicamente, sino conscientemente. Pero entonces, por eso, para poder sostener la vida, uno tiene que alimentarse, tiene que comer. Es algo fundamental en la vida. Pero entonces, en ese momento, en ese tiempo, la verdad, el no comer una comida, la verdad, era algo pues como preocupante en ese tiempo. Por eso, pero para el Señor, el buscar a los que han sido perdidos era algo que Él todos los días y cada momento se había preocupado, y para Él era algo común y corriente el preocuparse por aquellos que han sido perdidos. Por eso Él se esforzó con todo su ser y con todo fervor para poder realizar la obra del Padre. La obra del Padre. ¿Qué es la obra del Padre? Es, en simples palabras, es salvar, la salvación. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Mi alimento, mi comida es hacer la voluntad del que me envió.
es hacer la voluntad del que me envió. Esta palabra hacer es 책임이 있으면은 teleioso, que es el cumplir perfectamente, o sea, el completar algo, o sea, el ver el fin de algo. Si hay un propósito, entonces es cumplir con ese cumplimiento, es completar con ese propósito. Esto es lo que está hablando el Señor cuando habla de que Él viene para poder realizar esa obra. Por eso en el momento también que Jesús fue crucificado, también dijo, ha sido ya consumido. Él está diciendo que Él ya cumplió con la obra del Padre. Podemos ver de que Él ha cumplido con la última, casi la parte más grande en la obra del Padre. Por eso Él confiesa en ese momento, yo he hecho todo, todo ha sido consumido. 일을 다 이루신 거예요. Por eso Él realizó toda la obra en la cual Él tuvo que hacer en ese momento. Por eso Él con todo su ser y en toda su vida, Él se esforzó para poder cumplir esto. Y es algo que nosotros podemos ver incluso dentro en la cruz. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la obra del que me envió. 온전히 이루지 않으면 ¿Por qué? Porque si no cumple y perfecciona a esta obra, Él no puede vivir. Él no puede vivir. Pero entonces ahora si nosotros vemos el pasaje que hoy hemos leído, que dice en el versículo 25, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Pero entonces, ¿qué es lo que está hablando ahora en esto? Está hablando de él predicar, está hablando de llevar el evangelio. Si nosotros vemos en esa hora, cuando habla sobre esto, ¿qué es lo que significa? En ese momento dice que ya ha sido sembrada la cebada. Entonces, para que esta cebada pues pueda ser ocurrida para que pueda ser cosechada, más o menos se necesitan 6 meses. Pero entonces podemos ver que ya pasó 2 meses y ahora dice que ahora a partir de falta 4 meses para que puedan recibir, para poder cegar. Pero entonces, ¿qué es lo que dice luego? Os digo aquí, alza vuestros ojos y mirad en el campo, porque ya está blanca para la siega. O sea, ya está blanco para la siega. Obviamente, cuando nosotros vemos en la cosecha en esta tierra, todavía tiene que esperarse 4 meses. Pero espiritualmente, para poder cosechar, aunque el momento que se siembra, se puede cosechar en ese mismo momento. Entonces se está hablando a esos samaritanos que se estaban acercando al Señor en ese momento. Cuando habla sobre ese campo, 익은 것이 아니라 곡식들이 podemos ver que antes de que viene el tiempo de la cosecha, obviamente en ese momento 이미 el campo estaba ya verde, pero en el momento en que es el tiempo de la cosecha se vuelve blanco. Pero entonces podemos ver de que ahora está viniendo esos samaritanos en ese momento, en ese campo, en el campo, y les estaba señalando a ellos y estaba hablando de ellos cuando dice que ya están blancas para la siega. Por eso, cuando hablamos sobre las cosas espirituales, en el momento en que se cosecha, se puede cosechar, en el momento en que se siembra, se puede cosechar. Es completamente diferente a lo que es como lo ocurre en ese tiempo. Pues entonces es algo urgente. El sembrar es algo urgente en ese momento en el Señor. Y si vemos en el versículo 36 que dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. 추수꾼은 Pero entonces cuando hablamos sobre el cosechador, el que cosecha en ese momento, normalmente luego de que esa persona pues cosecha todo esto, luego cuando termina en su trabajo le da de pagar, pues le da el salario. Pero en ese momento, antes de comenzar a cosechar, ya le ha dado pues el salario. ¿Qué significa esto? Está diciendo que ahora el cosechar es algo urgente. O sea, ¿qué significa? Ya ha recibido el salario. O sea, ya recibió la promesa de la recompensa. Por eso, entonces, esta persona que va a cosechar ya ha recibido esa garantía y esa promesa de su salario. Pero por eso, entonces, todo aquel que que predica ya tiene ese salario, o sea, ya ha recibido esa recompensa. 또
그래서 하는 일에 또한 Y luego, ¿qué es lo que dice? En ese momento también no solamente tienes, pues tiene la vida eterna, como dice, recoge el fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. O sea, tiene ese gozo. Pero no es que aquel que cosecha tenga ese gozo, solamente él, 거두는 자만 즐거운 것이 아니라 sino que también aquel que siembra también tenga el gozo, como dice la última parte del versículo 36, que también juntos puedan tener ese gozo. 수확하는 자는 낫을 대는 자는 Por eso el que cosecha en ese momento pues está trabajando para quien, para aquel que siembra. Pero entonces, en ese momento, ¿qué es lo que dice espiritualmente? Aquel que también cosecha tendrá ese gozo. Por eso dice, el que siembra y también el que recoge también se gozan juntamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen esto? Es para tener ese fruto de la vida eterna. O sea, lo reúnen, tienen ese fruto, recogen ese fruto, para así tener la vida eterna. Pero entonces, 추수를 하는 것이 아니라 no es el hecho de que que tenga que sembrar y luego de un año tenga que volver a sembrar y cosechar nuevamente. No solamente no estamos hablando de esto, sino que está hablando de que solamente sembrará una vez y cosechará solamente una vez, y así será eternamente, solamente una vez. Y tampoco no es algo que, por ejemplo, una persona siembra y luego otra persona es engañada y luego pues el que cosecha es otra persona y le coge todo lo que ha sembrado. O tampoco no es que alguien le haya quitado ese puesto que había pues tenido. Es algo que nosotros podemos ver comúnmente en este mundo. Las cosas que son injustas las podemos ver que son comunes en este mundo. Incluso si nosotros vemos en el versículo 37 que dice que obviamente sería bueno si el que siembra y pueda cosechar y no solamente y pues pueda compartir con las otras personas. Pero el Señor, ¿qué fue lo que dice? Espiritualmente es completamente diferente, la situación es diferente. 내 일을 여기가 그다음에 다음 사람이 ¿Por qué? Porque aunque uno es el que siembra, si el otro es el que ciega, no significa que los dos no sean gozosos, sino que los dos son gozosos. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo la obra que está haciendo, que debe hacer. Como de la misma manera como las otras personas han hecho esa obra, también la harán ahora. Si nosotros también en Deuteronomios 28:30 también habla sobre esas diferentes cosas. 것이 없는 것이다. Podemos ver de que habla sobre esas injusticias que existen en el mundo. Pero entonces podemos ver que espiritualmente no la hay. No la hay. 그래서 여러 가지로 다른 Y si nosotros vemos a nuestros pastores dentro de nuestra iglesia, podemos ver que el rol de cada uno es diferente y el Señor recuerda el rol de cada uno de ellos. Y también cuando ve de que sus esfuerzos dan fruto, entonces podemos ver que todos juntos podemos gozarnos. 내가 기뻐하는 것이 Cuando si digamos si una persona tiene el fruto y se goza, entonces nosotros también podemos gozarnos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. 기쁨은 나누고 있어요. Aunque cada uno de nosotros está haciendo la obra diferentemente, en el momento en que se goza y cuando tiene ese fruto, también nosotros tenemos que saber gozarnos. Ese gozo, aquel que puede disfrutar y gozar de este gozo solamente es el Señor. El Señor es el único que se tiene que gozar de esto y es algo que solamente Él tiene que disfrutar. 그는 Pero 그의 추수의 일을 맡은 자들과 Pero 기쁨을 나누도록 Él hace de que todas las otras personas que están cosechando también puedan disfrutar de esto, de que todos ellos puedan conocer ese gozo. Pues el Señor está testificando y garantizando ese gozo que ellos también van a recibir. Y si vemos también en Juan 4:38, que es lo que dice, yo os enviaré a cegar lo que vosotros no labraréis. 아무 하지도 않은 일에 대해서 Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. O sea, ustedes no han hecho nada. Ustedes no han hecho nada y no han hecho ni otra obra. Hay otras personas que hicieron todas las otras obras y se esforzaron. Pero yo haré que ustedes puedan cosechar eso, que puedan cegar eso. Queridos hermanos, por eso nosotros no podemos decir de que esa es una obra que cada uno de nosotros hacemos individualmente, sino es porque alguien, otra persona lo ha hecho por nosotros. Los profetas han hecho la obra. Juan el Bautista lo ha hecho. 죽고
O sea, todas esas personas anteriormente lo han hecho y se han sacrificado y han sido mártires para poder cumplir con esto. Incluso nuestro Señor realizó esto. Él hizo la obra y Él murió y resucitó. Y nosotros hemos recibido esta obra sin ningún mérito. Por eso nosotros no debemos orgullecernos de esto. Por eso nosotros tenemos que dar toda nuestra responsabilidad en esto. Y tenemos que saber de que cada uno de nosotros, el Señor recuerda nuestro esfuerzo y nuestro fervor. Y espero que cada uno de ustedes no olviden esto y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Ahora si volvemos a lo que había ocurrido en ese momento, si vemos en Juan 4:39, ¿qué es lo que dice? En ese momento dice, y muchos de los samaritanos, de los de la ciudad, llegaron a él por la palabra de la mujer, 그 여인이 que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. 그래도 Pero entonces podemos ver que en ese momento la mujer, 주책 뭐 이러지 않고 estaba diciendo la verdad, y podemos ver de que los hombres no menospreciaron las palabras de esta mujer, sino que también las escucharon y vinieron para poder verificar si esas palabras de esta mujer eran verdad o no. 이틀을 더 계십시오 하고 Por eso podemos ver que es algo especial en ese momento, a lo que está ocurriendo. Y entonces en versículo 40 dice que los samaritanos le dijeron que se quedaran, y él se quedó 2 días más en ese día. Y podemos ver de que en ese momento nacieron cristianos, verdaderos cristianos. Pero entonces es algo, ¿pero qué significa esto? Hay una obra que también, hay un mérito, o sea, hay un esfuerzo, una acción que la mujer también ha hecho en ese momento. Ella predijo no solamente que el Señor había predicado y ellos habían creído, sino que la mujer había confesado sus testimonios a estas personas y su experiencia, para que así pudieran venir y luego ellos pudieran ser alimentados con la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice en el versículo 42 cuando dice que es el Salvador del mundo? Esa palabra es un poco diferente y es algo especial en la cual nosotros tenemos que ver. 그 여자에게 말하되 이제 우리가 ¿Y qué le dijo la multitud a la mujer? Ya no creemos solamente por tu dicho. 사마리아 사람들이 말합니다. O sea, los samaritanos están diciendo, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. 중요한 사항입니다. O sea, es algo muy importante lo que está diciendo ahora en este momento. Los samaritanos eran ese pueblo que habían sido rechazados y abandonados por los judíos. Y Jesús vino por los judíos, pues primeramente. 생각하기에 그리스도는 Pero entonces los samaritanos hubieran podido pensar, ay, Jesús es el Salvador de los judíos. 기다리겠지만 Pero entonces los samaritanos estaban esperando otro Salvador, ¿no es así? 사마리아에는 제외된 자들이에요. Pero los samaritanos eran pecadores, pero entonces, aunque el Cristo, el Salvador, hubiera venido en ellos, la verdad, ellos no hubieran tenido ninguna esperanza porque ellos son pecadores. Pero el Señor había venido en ellos, y ellos de pronto en ese momento no hubieran podido ser conscientes de que ellos pudieran recibir la salvación. Pero increíblemente ellos recibieron la salvación. Ellos incluso recibieron esa salvación, y ellos también descubrieron esa voluntad que Dios tiene para ellos. Ellos hubieran podido pensar, nosotros somos samaritanos, nosotros no debemos tener a esa salvación, la verdad nosotros no somos aptos de esto. 구원하노라. Pero el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Ven, 품기를 원하는 yo deseo salvarlos a ustedes, yo deseo tomarlos a ustedes, yo deseo que ustedes tengan esa comunión con el Padre. Yo moriré por dar mi vida por ustedes. 발견하고 Y cuando ellos descubrieron esa perspectiva y del Señor, ellos 세상에 llamaron al Señor Salvador, 하고 있지 않아요. Salvador. Si vemos en la Biblia, no habla mucho y no viene, pues no aparece mucho la palabra Salvador. Y esta palabra Salvador del mundo es algo que nosotros podemos ver primeramente en Juan, en este capítulo, cuando habla sobre el Salvador del mundo. 개념적으로는 하나님을 말합니다. Cuando habla sobre el Salvador del mundo, está hablando de Dios.
de que Él es igual que Dios. Él es igual a Dios. Eso es lo que está confesando. Queridos hermanos, nosotros también tenemos que confesar y tenemos que creer que Él es el Salvador del mundo, o sea, que es nuestro Salvador. 주님이 오늘 하신 일을 우리가 함께 Y nosotros tenemos que hacer esa misma obra que el Señor ha hecho. 주님이 이방인인 이 사마리아 여인을 통해서 Y podemos ver de que el Señor dio la oportunidad a muchas personas a través de los samaritanos. Y podemos ver de que si vemos en Juan y si vemos 통해서 처음으로 en toda la iglesia del Nuevo Testamento, podemos ver de que en ese momento las puertas han sido abiertas para todos los gentiles, incluso, o sea, para todo el mundo. Y podemos ver de que ahí fue la primera momento en cual fue abierta estas puertas. Y queridos hermanos, tenemos que saber que ustedes y yo estamos recibiendo esa gracia que es especial. Y les veo en nombre de Jesús que cada uno estén llenos de esa gracia. Aleluya. 주님의 구원이 올 때 우리에게 Y cuando el momento en el cual esta gracia viene a nosotros tenemos ese deber de predicar. Y espero que nuestra iglesia pueda ser esa iglesia que predica y pueda ser aptos delante del Señor. Y algo que quiero pedirles a ustedes es que ustedes oren por la iglesia. No hay muchos roles que yo pueda hacer, pues específicamente, pero yo deseo que nuestra iglesia pueda estar sana, que nuestra iglesia pueda estar estable, que toda mentira pueda ser cortada. Y yo no deseo que nuestra iglesia sea dividida por la mentira. Y la verdad, no entiendo las personas que están tratando de dividir a la iglesia. ¿Por qué serán que quieren dividir a la iglesia? Por favor, nosotros tenemos que convertir y volvernos a esa iglesia que predica. Y la verdad, nosotros tenemos que esforzarnos más. Y espero que cada uno de nosotros podamos pedir por ese poder del Señor. Y así todos juntos podamos tener un mismo corazón, un solo espíritu dentro del Señor. Espero que cada uno de ustedes puedan orar de ese momento. Y así nosotros podamos rápidamente predicar a las otras personas. Oremos por esto. Vamos a orar por esto todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 전도하는 교회 될 수 있도록 도와주시고 우리 교회 모든 성도들이 힘을 합하여서 한 시스템으로 우리의 각기 있는 곳에서 열심을 다하고 또 전도에 확실한 효과를 내는 성과를 내는 우리 교회가 될 수 있도록 하나님 도와주실 간절히 원하니 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 당신이 가지셨던 이 ayuda, Señor, que como tú nos has dado a nosotros ese deber que tú habías tenido, ayuda, Señor, que nosotros en esta hora, en esta tierra podamos hacer esa obra que tenga valor y así nosotros podamos realizar esa obra que tenga esa recompensa. Ayuda, Señor, que toda la iglesia pueda obedecer y tener esa actitud que sea como iglesia. Y ayúdanos, Señor, que tú seas el que vengas en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, un solo corazón. Ayúdanos, Señor, a no mirar a otras cosas, sino ayúdanos, Señor, que nuestra iglesia pueda recuperarse rápidamente y pueda estar estable dentro de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Aunque nosotros en diferentes ocasiones y podemos ver de que como habrá momentos en que nosotros envidiamos a otras iglesias que tienen la libertad de predicar y pues
Yo, la verdad, personalmente he tenido ese dolor de no poder alabar alabanzas que hablan sobre predicar a todo el mundo. Pero queridos hermanos, nosotros somos cristianos, nosotros somos personas que vivimos dentro de la voluntad de Cristo. Nosotros somos personas que tenemos que participar en la obra de salvar a todo el mundo. Todos de pie, y en este momento vamos a alabar. 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님, 주의 심장 가지고 우리 이제 일어나 주 따르게 하소서. 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우릴 부르시는 하나님, 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서. 물이 바다 덮음같이 주 예수의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라. 물이 바다 덮음같이, 물이 바다 덮음같이, 물이 바다 덮음같이 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우릴 부르시는 하나님, 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서. 물이 바다 덮음같이 주 예수의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라. 물이 바다 덮음같이, 물이 바다 덮음같이, 물이 바다 덮음같이 우리야
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y los berianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante de nuestro Señor. 사랑하는 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.